Bueno, nos toca ahora en los primeros módulos hablar un poco de las cuestiones que tienen que ver con el ambiente como introducción para iniciar el curso de este seminario, e igualmente la cuestión de la política ambiental. ¿Y por qué decimos esto? Porque en realidad es necesario, antes de ver la cuestión jurídica, entender de qué hablamos cuando hablamos de ambiente y la clara conciencia de la no neutralidad de las cuestiones ambientales, donde siempre hay conflicto de intereses y entonces la política dirime estas cuestiones. Nuestra introducción, y así lo dicen los documentos que les estamos presentando, trata de plantear primero alguna lógica, ¿no? Es decir, primero analizar claramente cómo es la realidad ambiental. Segundo, poder detectar los problemas con un sentido práctico, envolvente, y ahora vamos a ver brevemente algunas cuestiones de abordaje, cómo el derecho aplica sobre ello y cuáles pueden ser las soluciones posibles. Ciertamente que todo el contexto de la presentación de los temas y mis propias opiniones, o lo que podamos debatir, vienen desde un lugar ideológico. Ningún docente es neutro, todos tenemos posiciones políticas, y yo la he expresado en la gestión pública en los gobiernos del 2003 al 2015, de los cuales he participado como subsecretario de Recursos Naturales y como secretario de Ambiente de la Nación y presidente de la Autoridad de Cuenca del Matanza-Riachuelo. Por lo tanto, mis opiniones no son neutras ni carecen de valor, pero debo decirlo siempre en el inicio de mis clases. Creo que es honestidad intelectual. Eh, el primer punto central es cómo cambiamos el abordaje de las temáticas ambientales en esta idea de lo principal y lo accesorio, donde los medios siempre nos brindan, nos informan cuestiones anecdóticas que no mueven la aguja de lo ambiental. De allí este ejemplo de una cáscara de banana y la minería. Todas las cosas impactan, pero son responsabilidades comunes pero diferenciadas. Por otro lado, mirar la magnitud del problema, ¿no? Es decir, las miradas macro, que tienen que ver después con los casos puntuales que nosotros vemos, y la cuestión temporal, que no es menor en tanto los problemas ambientales son de absoluta vieja data. La nación, la provincia y el municipio, si no se alinean en una sincronía virtuosa, es muy difícil que resuelvan algunos problemas ambientales. Y después también, esto lo van a enfrentar en el trabajo, algunas dificultades en obtener información ambiental que no está debidamente sistematizada. La idea de la mirada global y mundial es interesante porque los países desarrollados que destruyeron el ambiente y los ecosistemas en el planeta, luego nos dicen qué tenemos que hacer nosotros con nuestros recursos naturales como país soberano. Entonces, tratamos de repasar estas cuestiones con una mirada crítica, con una mirada global, con una interacción entre las cuestiones de la naturaleza que las tratamos de visualizar en imágenes para ser comprendidas, asumiendo que somos 7.500 millones de almas en el mismo espacio desde el origen de los tiempos en términos del universo después del Big Bang. Lo ambiental no solamente es lo más simpático, ¿no? Sino que son los problemas cotidianos, incendios e inundaciones. Fíjense lo que está pasando ahora en tema de incendios en el delta, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones nosotros tratamos de evidenciarlas como que son constitutivas de lo ambiental y además las trazabilidades, ¿no? Las secuencias de causa y efecto que tiene todo lo ambiental. Nada es indiferente a lo que viene después. Y tratamos de mirar un poco las escalas, la concentración poblacional, los elementos que desde el ambiente erosionan la soberanía. Y cuando uno dice y tal cuestión, bueno, cambio climático es un elemento erosionante de la soberanía porque los países desarrollados nos tratan de decir qué debemos hacer con ello. Y allí hay también intereses internacionales y de los organismos de financiamiento. Hay algunos problemas internos para redefinir las cuestiones ambientales, puertas adentro, y esto es lo que también estamos tratando de demostrar en las sucesivas filminas, advirtiendo además que lo ambiental es motivo de conflictos. Hoy son
los conflictos por el gas y el petróleo, pronto serán por el agua, los ecosistemas, los servicios ambientales, el suelo, los nutrientes, el aire puro. Y entonces se va a trasladar lo bélico a cuestiones no menores, como por ejemplo, digamos, por qué está Inglaterra y no nos cede la soberanía argentina en las Islas Malvinas, que la seguimos reclamando, por qué hay petróleo y pesca, por qué Estados Unidos clama en Ciudad del Este como algo que puede afectar su seguridad nacional, porque abajo de eso está el acuífero Guaraní, el recurso más importante de agua del planeta. La idea de equilibrio entre ambiente y producción, nunca hay situaciones absolutamente claras, siempre hay zonas grises, zonas de discusión, porque lo ambiental es una tensión entre la protección y el impacto, pero necesitamos incorporarle desde las ciencias sociales y desde la sensibilidad el empleo, la inclusión para que medie la sostenibilidad en términos de vivir bien, que es lo que las poblaciones originarias nos planteaban. Huella ecológica, huella del carbono, identificación de actores, ¿no? No es casual que la ideología haya excluido a los trabajadores de la discusión de las problemáticas ambientales, y como también es central en materia de interdisciplina que revaloricemos fuertemente el rol de la universidad para resolver los problemas, como sucedió en la causa Mendoza. El ONGismo ambiental es todo un capítulo, yo soy muy crítico con eso, cuestiono severamente a Greenpeace, que es una organización efectista que genera escenas de marketing, que de alguna manera saca las cosas de contexto, como pasa en el Gran Chaco argentino con los famosos yaguaretés que van en motos enduro, cuando acusa de escena del crimen a los legisladores que no votan lo que ellos creen que debe votar, cuando además nadie sabe quién ha elegido democrática y soberanamente a nivel popular a quienes conducen Greenpeace. Así que realmente es un tema distinto, son las entidades de la sociedad civil locales que merecen toda nuestra atención. Y hay otras que son consultoras, digamos que bajo el ropaje de las entidades de la organización civil, hacen trabajos como puede ser un estudio de abogacía, o a su vez también, depende de quién lo financia, orientan sus trabajos. Es muy curioso que algunos representantes de la derecha argentina neoliberal provengan de organizaciones de la sociedad civil, por ejemplo Laura Alonso o Villalonga, y terminen con una derecha neoliberal como ha sido el macrismo. Entonces esto realmente merece una mirada crítica y una alerta política, porque no todo es lo que parece. Bueno, entonces cuestiones de intereses como estos ejemplos que ponemos de los códigos urbanos, las afectaciones a las costas, las afectaciones a los humedales, y el funcionamiento del derecho con una cuestión interesante, que es que en materia ambiental podemos tener la integralidad de la solución a las cuestiones a poco que nosotros veamos el paquete o el plexo jurídico de las herramientas que un abogado puede tener. Por un lado, la Constitución, por otro lado está el fallo como faro, como norte, el fallo Mendoza, Beatriz Mendoza y otros, por otro lado el acta de Gualeguaychú, y por otro lado la ley 25675 en Nación y 11723 en provincia. Por otro lado, la causa Kumar permite resumir varias cuestiones. Por un lado, deuda histórica; por otro lado, actividad diligente de la justicia; por otro lado, previsión del futuro; por otro lado, control de resultados en materia ambiental, porque la sentencia tuvo una planificación y tiene indicadores de gestión de resultados. Y además, mirar siempre las organizaciones públicas que tienen por base los cometidos ambientales, para advertir que si no trabajan coordinadamente con sus pares, esto va a ser difícil. El planeta está en cuenta regresiva. Estas estadísticas de la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza lo demuestran, apoyado fervientemente por el rey de España, que se dedica a hacer cotos de caza, y algunos argentinos y argentinas también que lo hacen porque tienen plata y les encanta con una mira telescópica matar a un animal indefenso, que muchas veces no se sabe si no es atraído por los mismos guías de caza. Entonces aquí estamos en un problema. Los discursos
ambientales tienen que salir de la zona de confort y hay que confrontarlos en el día a día, en la trinchera, junto a la sociedad. No es fácil lo ambiental, pero es más fácil pararse desde el púlpito y predicar deber ser que ponerse en el barro, en la trinchera, en lo áspero de las cuestiones sociales a resolver un problema de contaminación, con una población vulnerable que apenas sí puede vivir porque no tiene un terreno social a la vera del río y absolutamente inundable. Y además cambiar el paradigma, ¿no? En derecho, en vez de, siempre lo hicimos así, trabajar sobre el caso del conflicto, trabajar sobre la prevención y la diligencia, buscando el autosoporte de nuestras posiciones, ¿no? Estamos acostumbrados a decir, conforme tal autor, el fallo indica, la ley nos dice, bueno, pero ¿y nosotros qué decimos? Entonces, este seminario, y a través del trabajo final, apunta a la autosuficiencia, a la valoración de la autoestima, en punto a lo que somos capaces de escribir, hacer y de proponer para que exista un mejor ambiente, una calidad de vida, como dice el artículo 41, y no heredarle deuda ambiental a las generaciones futuras.